Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados para la semana del 18 de agosto, en donde hablaremos de la inflación en Estados Unidos, que preocupa, no tanto por la inflación general que miramos, que es la inflación o el índice de precios del consumidor, sino que más bien por el índice de precios al productor, que salió bastante más elevado y hablaremos de eso cambiando las expectativas de tasas, pero no impactando en los nuevos máximos que están viviendo semana tras semana las bolsas tanto en Estados Unidos como las del mundo. Sigue el rally de la bolsa chilena, ya se habla bastante al respecto, muchas notas de prensa, mucho análisis, muchas perspectivas favorables para el futuro del IPSA. Así que también trataremos de hablar un poquito de lo que está pasando hoy día con la bolsa chilena, con algunos datos que son importantes a tener en cuenta. Y estamos a puertas de una reunión importante entre Rusia, Trump, Ucrania y también la zona euro, varios países de la eurozona, en donde están intentando un tratado de paz, que lo está impulsando Donald Trump, y veremos qué es lo que pasa con esto. Evidentemente que sería algo muy positivo, pero no estamos tan seguros de que ocurra, principalmente por la postura de Rusia, que al parecer quiere sacar su tajada de toda esta negociación. Así que todo esto como introducción breve para hablar de las implicancias que va a tener todo esto para tus inversiones. Así que comencemos y de esta forma te invitamos a que agendes una reunión de diagnóstico gratuita con alguno de nuestro equipo. El link está acá abajito en la descripción y por supuesto en esa reunión puedes hacer consultas de qué es lo que hacemos, cómo te podemos ayudar, cómo te podemos acompañar en tu futuro financiero, específicamente en todo lo que tiene que ver con el dinero, finanzas personales y también tus inversiones. ¿Qué pasó en el mundo la semana que dejamos atrás? Bueno, tuvimos nuevos máximos históricos para el S&P 500, subiendo en la semana un 0,8%, el Nasdaq subiendo un 0,4% y como ya ha sido la tónica del último tiempo, el IPSA un poco mejor que el resto de mercados, subiendo un 2,6%. El índice de volatilidad VIX volvió a caer un 6% de manera importante, sigue en niveles bastante bajos y eso da cuenta del buen escenario que estamos observando en las bolsas. El Bitcoin muy en línea con el comportamiento de los índices norteamericanos, subiendo un 0,6%. El dólar index, al igual que el dólar en Chile, cayendo en ambos casos un 0,3%. El petróleo WTI muy parejito, subiendo un 0,1%. El oro cayendo un 3,1% y el cobre subiendo levemente un 0,4%. El tablero está en general más verde, tenemos algunas excepciones, que es normal en un contexto de bastantes salsas del último tiempo que veamos algunas correcciones, por ejemplo Nvidia cayendo un 1,2%, Walmart cayendo un 3,6%, en general en el sector industriales y consumo defensivo un peor comportamiento, pero en todo lo que es el mundo de la tecnología tenemos buenos desempeños en una semana que de todas formas fue estable, levemente alcista. Y cuando comenzábamos la semana pasada hablábamos de varios acuerdos que se estaban dando entre grandes empresas y Donald Trump. Acuerdos cerrados, con grandes inversiones y también con, al parecer, algunos pagos de impuestos muy específicos. Así que ahí se ve en esta imagen, un poquito atrasada ya, pero vale la pena recordar lo que pasaba en el inicio de la semana pasada, cómo las grandes empresas norteamericanas se derriten ante los pies de Donald Trump y están haciendo concesiones que al parecer son bastante favorables para Trump, por lo menos desde el punto de vista del discurso. Hay algunos que dicen que no están tan seguros de que esto ocurra, son inversiones muy grandes durante muchos años, así que eso puede cambiar en el futuro, pero de todas formas Donald Trump tiene su punto y está consiguiendo acuerdos con grandes empresas tecnológicas norteamericanas. Pero sin lugar a dudas, lo más importante de la semana pasada fue el dato de inflación en Estados Unidos, que fue bueno. El índice de precios al consumidor de los últimos 12 meses cayó del esperado 2,8 al 2,7, que fue mantenerse en el mismo nivel del mes anterior. Lo que sí generó preocupación y cambió un poquito de esta perspectiva es el índice de precios al productor. Se ha hablado mucho de que los aranceles, las tarifas, van a los precios, por supuesto. Tenemos hoy día mayores tasas de impuestos, en definitiva, y estos aranceles, y por lo tanto eso va a encarecer el comercio internacional. Y eso al parecer en este índice de precios al productor se ve de manera concreta y aumenta considerablemente un 0,9% cuando se esperaba un 0,2%. Así que el salto es relevante y eso es lo que preocupa. Y eso generó cambios en las expectativas de bajas de tasa. También tuvimos ventas minoristas, que fue bastante similar a lo esperado, y el sentimiento del consumidor que baja un poquito, pero tampoco nada
para ponerse a llorar, porque la verdad que sigue siendo buenos datos de confianza del consumidor en general en Estados Unidos. Y acá podemos ver el gráfico de la inflación al consumidor, el índice de precios del consumidor, que en los últimos meses ha estado repuntando. Hay un repunte, ya dejó de caer, no se acercó, por lo menos en los últimos meses, a este rango esperado del Banco Central de Estados Unidos del 2%. Se recupera y vamos a ver si es que se queda ahí, se estabiliza, o si sigue esa recuperación en línea con lo que muchos argumentan, que a partir de los aranceles vamos a tener un impacto en la inflación, o vuelve a moderarse y todo queda más o menos igual como hasta ahora. De esta forma, con todas estas noticias, información, pasamos a analizar el comportamiento de las bolsas. Tenemos nuevamente esta tabla que es muy interesante respecto a cómo va el desempeño de los principales mercados a nivel global medido en dólares. Tenemos a un Grecia, Polonia, subiendo 70-65%. Después ya tenemos países como Austria, España en torno al 50%. Y en general los países europeos subiendo bastante este año. De hecho, la eurozona sube cerca de un 30% este año. Este era un trade, una idea de inversión de hace muchos años, en que Estados Unidos subía y Europa no acompañaba. Ahora está ocurriendo lo contrario. Estados Unidos sube, pero sube más lento, y Europa se sube al carro y vemos un impulso muy importante de las acciones europeas. Después tenemos en la medianía de tabla a EAFE, que es los países desarrollados exceptuando a Estados Unidos, que sube un 22,5%. El mundo, quitándole a Estados Unidos, ahí por ponderación todo esto varía un poco, subiendo un 20%, los mercados emergentes subiendo un 19%. Y Chile, se me quedaba en el tintero, está todavía o vuelve al primer tramo. Al lado izquierdo está un poquito más abajo que la eurozona, subiendo Chile en dólares un 28,2%. Y en el lado negativo, muy pocos países, y Estados Unidos, a pesar de que tiene una rentabilidad muy favorable este año, un 9,4%, está en la parte de los países que menos rentabilidad obtienen durante este año. ¿Y cuáles han sido las ideas de inversión más masificadas, o las ideas que hoy día están siendo las más recurrentes? Bueno, el invertir en las Magníficas 7 vuelve al top de esta tabla con un alto porcentaje de las preferencias. Cortos en dólares estaba muy importante el mes pasado, bajó un poquito, y lo que hace algunos meses atrás, en junio particularmente, era el top 1, largo en oro, ha caído a una tercera posición. Así que están acá los principales trades, las cosas más de moda en definitiva, que están invirtiendo los grandes fondos de inversión, los grandes inversionistas. Así que es bueno para tener esa sensación de cómo está el ánimo respecto a ciertos activos en el último tiempo. Y en ese sentido, la bolsa norteamericana vuelve a registrar máximos históricos, pero con muy poquito impulso. Si se dan cuenta, alcanza por ahí los futuros los 6.500 puntos, pero ahí se queda. Así que hace nuevos máximos, pero sin tanta fuerza como otros mercados que están un poquito más alcistas o con mucha más fuerza esa ruptura de máximos. De hecho, este año ya alcanzamos 18 nuevos máximos históricos en lo que va de este año a agosto del año. O sea, ya un año bien avanzado, 18 máximos históricos es bastante, pero hemos tenido años mucho más positivos. Este año, ya sabemos, tuvimos una gran corrección en la primera parte del año, y por lo tanto después de esa corrección han venido estos máximos históricos. El índice VIX sigue muy bajito, bajo 20 con creces, más cercano a los 15 puntos, así que eso da cuenta de mucha tranquilidad en los mercados, y por eso es que también hemos visto estos máximos históricos. Los bonos del Tesoro de 10 años siguen en torno al 4,3%, no hay muchas variaciones acá en el último tiempo, muy de la mano con que se espera que bajen las tasas, pero de manera nuevamente bastante lenta, bastante pausada. Y la semana que dejamos atrás también tuvimos un máximo de los últimos meses, años, máximo del 2022 para los mercados emergentes, tocando los 50 puntos. Sigue ahí una trayectoria alcista bastante positiva. Y lo que más llama la atención, lo más destacable, es que el mundo, el All Country World Index, que es el índice de acciones a nivel global, sí rompe máximos anteriores y sube con una fuerza interesante, ya sobre los 133 puntos, y mantiene una racha alcista muy favorable. Ahora, ¿qué pasó con las tasas a partir de estos cambios en la inflación? Tenemos que ya hay bastante certeza, un 100% a un mes de la siguiente reunión de tasas de parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Falta mucho para esa reunión, pero ya en este momento se espera que bajen las tasas en el mes de septiembre. Y lo que cambia de manera importante es que nos quedaríamos ahí por un rato. No vendría una nueva baja de tasas
para el mes de octubre, que vendría siendo la siguiente disminución en la tasa de interés. Así que ahí se modifica un poco y cambia esta situación para lo que viene. Y algo que traigo a colación que me pareció interesante de comentar es que las criptomonedas han registrado nuevos máximos históricos y van muy de la mano con el comportamiento del Standard & Poor's 500. De hecho, a medida que el Standard & Poor's 500 ha registrado máximos históricos, también ha mostrado ese mismo comportamiento las criptomonedas, específicamente el Bitcoin. Y acá podemos ver en la parte inferior de este gráfico, en verde, que está la correlación entre ambos instrumentos muy alta, un 0,5, un 0,6. Recordemos que correlación perfecta es 1, correlación absolutamente contraria es -1, por lo tanto el que esté en 0,6 es una correlación bastante alta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la bolsa norteamericana anda bien, el Bitcoin anda bien. Cuando la bolsa norteamericana anda mal, el Bitcoin también anda mal. Y esto responde mucho a la liquidez en el mercado, a las perspectivas del mercado, a la tranquilidad que hay en el mercado y por lo tanto, más allá de ser una moneda refugio, hoy en día el Bitcoin da cuenta de que los mercados están mucho más dispuestos a asumir riesgo. Y mientras las acciones suben, también suben las criptomonedas. Así que si llegara a darse una corrección en la bolsa norteamericana, es esperable que el Bitcoin también caiga en una proporción parecida. Así que eso es interesante tenerlo en cuenta porque de esa forma, más allá de todo lo que ha pasado este año con Donald Trump, los aranceles, la pérdida de valor del dólar, etc., la verdad que esto indica que la correlación del Bitcoin con el S&P 500 es bastante cercana y por lo tanto eso está, digamos, explicado principalmente por una disposición de los bancos centrales a bajar las tasas y que el dinero más barato, los activos de riesgo suban. Así que para tenerlo en cuenta. Tenemos un nuevo webinar, Más allá del ruido, decisiones de inversión para un segundo semestre incierto. Este webinar lo tendremos el miércoles 27 de agosto a las 6 de la tarde, lo hará Fernando Sleve con Martín Herrero, otro de los asesores de Patrimor, así que invitadísimos a que se conecten con nosotros. El link está acá abajito en la descripción. Un webinar 100% gratuito para que puedan profundizar con lo que está pasando en los mercados y tener una visión más amplia de diferentes instrumentos respecto a lo que viene para el segundo semestre. Y de esta forma aterrizamos en Chile, en donde vemos semana tras semana la encuesta CADEM, que sale los domingos a eso de las 8 de la noche, y se mantiene todo bastante parecido a la semana anterior. Cast sube un punto, por otro lado Jara cae un punto, sigue ahí debilitándose un poquito en las últimas semanas. Y Evelyn Matei también cae 2 puntos. Parisi se mantiene estable. Johannes Kaiser sube 2 puntos. Y lo demás no vale la pena mucho comentar, ya que son porcentajes muy pequeñitos. Así que todo bastante estable. Lo que hemos dicho en otras ocasiones, la aprobación presidencial, hoy día en un 32%, es muy similar a el voto duro de Janet Jara, que es lo que hemos dicho en el último tiempo y que por lo tanto también acá puede haber una correlación entre cómo esté la encuesta respecto a la aprobación presidencial, al desempeño del gobierno actual y por lo tanto el futuro de la candidata de la coalición, del oficialismo. Así que eso para tenerlo en cuenta, traigo a colación ese gráfico adicional de la encuesta CADEM. Y pasando al comportamiento del dólar, la última semana tuvimos una caída de un 0,3% en el dólar index, muy pequeñita la caída, pero se mantiene bajo en niveles de 98 puntos y eso se manifiesta de manera casi perfecta en el comportamiento del dólar peso. Y el dólar peso sigue estrechándose en un rango cada vez más acotado, hoy en día entre los 940 pesos y 980 pesos aproximadamente. No es tan agotado, son 40 pesos igual, pero sin duda es muy probable que el dólar se mantenga en esa lateralización hasta que ocurran alguna noticia, algún impacto relevante a nivel internacional o en Chile. A nivel internacional, siempre importante mirar lo que hace el cobre. El cobre en las últimas semanas no se ha movido mucho, ha estado muy estable en torno a los 4,5, muy importante lo que ocurra con el cobre en el futuro, que ya deja atrás esta incertidumbre respecto a los aranceles y también, por supuesto, mirar lo que pasa con el dólar index, que por ese lado pueden venir nuevas caídas y eventualmente esa situación puede arrastrar a la baja al dólar peso. Y de esta forma pasamos a lo más positivo del último tiempo en Chile, que es la bolsa. Vemos acá cómo cierra en máximos al día jueves la bolsa chilena, el IPSA, en 8.740 puntos. Sigue este rally y ya muchos se empiezan a preguntar hasta dónde llega el alza de la bolsa chilena. Medio en dólares, también una buena recuperación.
alcanzando o acercándose a los máximos recientes sobre 33 puntos, así que el ETF de Chile también con un buen desempeño en las últimas semanas, muy en línea también con el desempeño de la Bolsa de Brasil. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, la Bolsa de Brasil es un imán para la región, atrae recursos, atrae inversión por ser el país más importante de la región, es el que captura el interés de los inversionistas internacionales y por lo tanto como arrastre impacta a otros mercados de la región. Así que desde ese punto de vista tenemos que ayuda un poco en las últimas semanas también la Bolsa de Brasil, pero si se dan cuenta los máximos recientes de la Bolsa de Brasil están bastante más arriba que los máximos recientes de la Bolsa chilena. Así que no sería raro que la Bolsa chilena vuelva a agarrar cierto impulso y se vuelva a alejar un poquito de la Bolsa de Brasil si todo sigue favorable en el corto plazo. Y de esta forma pasamos al comportamiento de los multifondos, una semana bastante tranquila. Multifondo A subiendo 0,34%, multifondo C subiendo un 0,20% y multifondo E prácticamente sin variaciones. Así que todo muy favorable en lo que va del año. Retornos bastante atractivos para el multifondo A, 12%, multifondo C, 11% y el multifondo E, 8%. Y acá la pregunta que nace automáticamente es, si el multifondo A invierte mayoritariamente en acciones, ¿cómo es posible que no esté rentando más cercano a un 15, a un 20, entendiendo que está más diversificado y pueden beneficiarle en este contexto los países emergentes como Europa? Y bueno, lo que ocurre es que también el multifondo A tiene una parte no menor en renta fija y eso probablemente le esté perjudicando en lo que va del año y castigando un poquito el retorno de un multifondo A en un escenario bastante favorable a nivel internacional. Y de esta forma pasamos a lo que podemos esperar para la semana que viene. Muy importante, una de las noticias más relevantes de los meses de agosto es el simposio de Jackson Hole. Este simposio que se desarrolla en Estados Unidos, en donde se habla de política monetaria, tanto Estados Unidos como otros países del mundo. Muchos banqueros centrales del mundo van a este simposio y lo más importante es que Jerome Powell hace un discurso siempre en este simposio. En esta oportunidad, el día viernes a las 10 de la mañana, hará su discurso y ese discurso siempre genera impacto en los mercados porque recordemos que en agosto es como febrero en Chile. Es todavía un mes de vacaciones, más lento y nos preparamos al inicio de año laboral en Estados Unidos para el mes de septiembre. Entonces es como la previa a cómo viene la política monetaria en un nuevo año laboral en Estados Unidos. Y por lo tanto siempre genera esto impacto. De hecho acá tenemos por Bespoke cómo ha sido la evolución de la bolsa norteamericana en las semanas de Jackson Hole. Y tuvimos el 2022 una caída muy importante, el 2019 también una caída relevante, pero en general una alza mediana del 0,8%. Así que veremos qué es lo que pasa con este discurso del día viernes, cómo el mercado se prepara ante este discurso y cómo reacciona también el día viernes ante este discurso. En Chile tenemos el PIB, ya no hay muchas novedades siempre porque el PIB es el resumen de los últimos 3 IMASEC, así que un año que seguramente vamos a estar con un crecimiento en torno al 2,5%. Y en cuanto a la temporada de resultados, esta es una semana en donde muchos minoristas entregan sus resultados. El más importante, Walmart, el día jueves. También tenemos a un Target, también tenemos a The Home Depot. Así que muchas empresas que van a entregar resultados y lo único importante que falta, así como Walmart, que siempre es importante y antes terminaba acá básicamente la temporada de resultados, falta Nvidia, que no sé si entrega la próxima o la subsiguiente. Así que esa es la otra entrega de resultados relevante que falta para cerrar el capítulo de las Magníficas 7. Y volviendo a las valorizaciones que siempre hablamos y destinamos algunos segundos a hablar de cómo está el mercado norteamericano, está caro. La semana pasada hablamos de precio-ventas, ahora hablamos de precio bolsa, libro. Y estamos en niveles de 5 veces. Yo este dato no lo había mirado hace rato y es impresionante. Un ratio bolsa-libro promedio bajo es 2, promedio alto es 3, 3,5. Estamos en 5,3. De hecho, hice la conexión con lo que pasó en Chile en todo la crisis política que tuvimos y Chile se llegó a valorizar a menos de una vez el ratio bolsa-libro. Imagínense cómo está hoy en día el ratio bolsa-libro de la bolsa norteamericana. Claro, los otros mercados son empresas que crecen, empresas tecnológicas, en fin, pero 5,3 veces, impresionante. No tenía este dato y la verdad que me llamó mucho la atención. Eso habla de valorizaciones caras, por supuesto. Y el conjunto de los inversionistas también hablan
hoy día máximo histórico 91%, que el mercado norteamericano estaba sobrevalorado, pero sigue subiendo, sigue todo tranquilo. Eso es lo sorprendente. Y otro dato interesante a tener en cuenta con este informe que sale todos los meses de Bank of America es que estamos en niveles mínimos de caja por parte de los fondos de inversión. Y eso es contrario. Es decir, cuando hay muy poca caja en los fondos, quiere decir que están muy invertidos y eso puede anticipar una reversión del mercado a caer. Y cuando hay mucha caja, ocurre lo contrario, que precisamente puede generarse un impulso, un rebote a partir de mucha caja que tengan los fondos para invertir. Así que cuidado con este dato, que este dato creo que incluso es más importante que las valorizaciones. Y esto si lo conectamos con la bolsa chilena, en Chile el precio de utilidad proyectado, el precio de utilidad de los próximos 12 meses sigue en niveles muy bajitos, 11,4, cuando el promedio es 12,2 y podría ser incluso un poquito más alto, cercano a 15, que es lo que muchos managers dicen. Todavía la bolsa puede seguir subiendo sin problema. Y si eso lo comparamos con mercado emergente, 13,2, muy en promedio, y con la bolsa norteamericana, 22,5, precio-utilidad proyectado a un año, se ve todavía que el mercado chileno está barato, todavía bajo sus promedios históricos, por lo tanto todavía podría tener espacio para seguir subiendo. Así que todo esto en cuanto a implicancias para tus inversiones, muy importante lo que pase con Jackson Hole, el evento más importante de la semana, más importante quizás incluso de agosto, siempre todos los años, importante lo que diga la Reserva Federal. Y mientras Estados Unidos se mantenga estable, es decir, estos máximos, a pesar de que no sean para lanzar fuegos artificiales, porque han sido máximos muy pequeñitos, con poco impulso, se puede extender el rally hacia otros mercados que sigan con buen impulso, con buen tono. Y eso nos lleva a que el IPSA, si todo sigue más o menos estable en el mundo, llegará a los 9.000 puntos, estamos cerca. Llegará a los 10.000 puntos, quién sabe, para eso falta un poquito más y va a depender probablemente también del escenario político en Chile. Así que eso sería en cuanto a esta semana. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. Acá estamos para acompañarte a tomar mejores decisiones con tu dinero, tus finanzas personales y también con tus inversiones. Que estés muy bien, nos vemos en otro video. Chao, chao.